Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy les vamos a presentar un mensaje que espero que sea y sirva para clarificar, sea clarificador y sirva para clarificar, ¿verdad? Es necesario más que nunca que los que hayan de entender entiendan, y por eso se están presentando estos mensajes para que despertemos todos los que hemos de despertar a la verdad de las cosas, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando sobre la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Entonces vamos a estar leyendo en primera instancia Romanos capítulo 11. Pongan mucha atención porque son versos muy profundos. Saben que ustedes que si leemos Shaul Pablo y no estamos atentos, la mente nos hace clic y ya lo perdemos. Tenemos que estar continuamente atentos e hilando, tratando de hilar lo que Shaul Pablo nos está diciendo en cada momento. Entonces empezamos en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach en esta bella tarde. Dice así. Romanos capítulo 11. Dice, y pregunto yo, pregunta Shaul Pablo, ¿es que ha rechazado Elohim a su pueblo? ¿Ha rechazado Elohim a su pueblo? Y se contesta él mismo, de ningún modo, exclama. Dice que también yo soy, ¿qué dice? ¿Judío? ¿Entiende a su pueblo como la tribu de Judá o los judíos o Judea que estaban en ese momento allí? No, dice que también yo soy israelita. Entonces, si se pone bajo cobertura de algún símbolo, es el símbolo de Israel, no de ser judío, ¿verdad? Dice que también yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu concretamente de Benjamín. Dice verso 2, Elohim no ha rechazado a su pueblo. Y le preguntamos, Shaul, Pablo, ¿qué pueblo? Alúmbranos, hoy, siglo XXI. Queremos que nos respondas, a ver si es verdad que la palabra de Elohim permanece para siempre y tiene poder vigente siempre. Entonces Shaul Pablo nos respondería, dice, de buena gana os voy a responder. Y nos va a responder, Elohim no ha rechazado a su pueblo, a quien conoció de antemano. ¿A qué pueblo no ha rechazado? Al que conoció de antemano. Elohim bendito sea. A ese pueblo no ha rechazado. Pero sin embargo va a haber otro pueblo que sí va a ser desgajado y dejado atrás en el peor de los sentidos. Entonces dice, o ignoráis, fíjense cómo va a especificar qué pueblo es, porque nos va a decir, ese pueblo que conoció de antemano es el pueblo que Elohim no ha rechazado, y entonces va a hacer una serie de analogías, concretamente a través de dos hombres proféticos, que van a ser Elías y luego también David. Y entonces dice, ¿o es que ignoráis lo que dice la Escritura acerca de Elías? ¿Cómo se queja ante Elohim contra Israel? ¿No habéis leído? ¿O es que no habéis querido estar atentos? Efraimitas, israelitas, mesiánicos, raíces hebreas, ¿es que no habéis querido estar atentos a cómo procede Elías, lo que dice la palabra acerca de Elías, de cómo Elías se queja ante Elohim contra Israel? ¿Pero qué me estás contando? Entonces tenemos aquí un maldecidor, un maldiciente de Israel. Sí, taxativamente es así. Elías maldijo al Israel que no era, al Israel del cual se queja, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí tienen los argumentos de Elías para maldecir a Israel. Es que no se puede maldecir a Israel, que quien está en contra, también se pone Elohim en contra suya y tal igual. Nada más y nada menos que Elías, hombre profético, maldice al Israel que no es, al Israel impostor, porque argumenta de esta manera. Dice,
cómo se queja ante Elohim contra Israel. Ahí está, maldiciéndolo. Y entonces argumenta. Dice, patrón, han dado muerte a tus profetas. Se queja Elías ante Elohim, Eliyá frente a Elohim. Le dice, patrón, han dado muerte a tus profetas, este Israel que no es. Dice, han derribado tus altares y he quedado yo solo, dice Eliyá, ¿verdad? Y encima acechan contra mi vida. Esto, Israel. Dice, ¿y qué le responde el Eterno bendito sea? Aquí la traducción dice el oráculo divino. Le dice Elohim, me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Esto sí es Israel. Esto es los que antes conoció. Este sí es Israel legítimo delante de Elohim. Pero hay otro Israel que es maldecible por los profetas que sean profetas, ¿verdad? Por eso Elías lo maldice, claro que los maldice. Dice Elohim, dice, ¿es que no habéis visto cómo Elías se queja ante Elohim contra Israel? Entonces continúa diciendo, verso 4 ya, dice, ¿y qué le responde Elohim? Dice, me he reservado 7.000 hombres que no han doblado las rodillas, que no han doblado las rodillas ante Baal. Ese es el Israel. Pues bien, del mismo modo, hace la analogía, también al presente subsiste, al presente es el tiempo de Shaul, Pablo, discípulos, dice, también al presente subsiste un resto elegido por gracia, por Gesed, en el cual estaban incluidos Shaul, Pablo como benjamita y también otros que correspondían también, incluso también había muchos de Judá, como Kefa, Pedro, ¿verdad? Y otros, ¿verdad? Entonces la mayoría eran judíos. Entonces dice, pongan atención, no pierdan detalle, por favor, dice aquí, dice, del mismo modo subsiste un resto por gracia, por Gesed. Dice, y si es por Gesed, si es por gracia, ya no es por las obras. Aquí cuando habla de que no es por las obras, se refiere al concepto de takanot, obras de la ley, añadiduras. Añadiduras que versaban sobre cómo cumplir el mandamiento y eran un círculo vicioso, pues, sobre un mandamiento, ¿verdad? Para ponerle esa protección que querían ponerle a la Torá, lo que hacen es, pues, rodear el mandamiento de escrupulosidades incumplibles, que no se podían cumplir, invivibles, que no se podían vivir. Entonces dice, ya no es por las obras, de otro modo la Gesed ya no sería Gesed, no sería gracia. Claro, todo es Gesed, todo es gracia. Las obras manifestadas son una pura Gesed, una pura gracia. No entienden que la vida entera, con sus obras, con sus palabras, con sus manifestaciones, ya sea de hecho o de dicho, es pura gracia, pura Gesed, todo. Todo lo que nos rodea es pura Gesed, pura gracia de Elohim. Y todo está nutrido, ahora vamos a ver, por la raíz, que es el Mashiach. Entonces dice, ¿entonces qué? Dice Shaul Pablo. ¿Entonces qué pasó, Israel? Que Israel no consiguió lo que buscaba. Israel como nación, Israel como completitud de una nacionalidad, no consiguió lo que buscaba. Solamente lo consiguió el remanente de Israel, que se personifica aquí en estas analogías con los que no doblaron su rodilla ante Baal. De la misma manera, les adelanto yo, que todos los que están en pie sobre el monte de Sión y no se han arrodillado ante la bestia, también es el Israel vencedor. Por eso salen 12.000 de cada tribu. Es el remanente. De igual manera que dice aquí Shaul Pablo,
Dice, pues bien, del mismo modo, nos diría hoy también, volvería a decir Shaul, también al presente subsiste un resto elegido por Gesed, por gracia. Claro que sí. Entonces dice, ¿entonces qué? Que Israel no consiguió lo que buscaba, señores. Ahora, mientras sí lo consiguieron los elegidos, llamados elegidos y fieles. El remanente que no dobla sus rodillas, que no se deja doblegar, que está de pie en ese ministerio de Eliyá. Que Eliyá profetiza contra Israel. Los maldice, al Israel que no es. Al Israel que tiene que ser desgajado. Porque no permanece en la bondad, como vamos a ver ahora. Y la bondad es la nutrición de la raíz, que es el Mashiach. Dice, entonces, sí lo consiguieron los elegidos, Israel no, pero los elegidos que le dan nombre a Israel verdadero, ¿verdad? Israel intenta usurparles la identidad, pero a la postre ellos son los que le dan nombre a Israel, en verdad, porque son los que vencen con Elohim, que es lo que significa Israel. Entonces dice, los demás, los que querían ser ese Israel supranacional, los demás se endurecieron, como dice la Escritura. Como dice la Escritura, cita, les dio Elohim, un ruaj, un espíritu de embotamiento. Embotamiento es inflamación. Inflamación de palabras, inflamación de doctrinas, inflamación de engreimiento. Como dice la Escritura, dioles Elohim un espíritu de embotamiento. Ojos para no ver y oídos para no oír. Por lo tanto, claro, a estos no conoció de antemano. ¿Por qué? Porque no quiso conocerles. Por eso les dio ojos para no ver y oídos para no oír. Embotamiento. No les cae bien, ¿verdad? Esos usurpadores. Dice hasta el día de hoy. Dice ahora, David también dice, otro testigo, dos testigos, la palabra debe ser confirmada por al menos dos testigos. Aquí está el otro testigo, David, otro maldiciente de Israel. Vamos, se echarían las manos a la cabeza hoy los de las raíces hebreas y el mesianismo. Claro que sí, está diciéndolo. Elías maldice a Israel y con justo motivo, argumento y respaldo del Todopoderoso. Y igualmente, David también, lo vamos a ver. Dice, David también dice, conviértase su mesa en trampa y lazo. Ese Israel congresista o del Likud o, supranacional que intenta empalmar lo religioso con lo político, se convierta su mesa en trampa y lazo. Aquí tienen la maldición de David, ¿verdad? En piedra de tropiezo y justo pago. Más maldición, adendum. Oscurezcanse sus ojos para no ver. Ahí está, refrenda. Refrenda lo que Mashiach ya tiene estipulado para ellos. Y es que tienen ojos para ver y no oyen, y oídos para oír y no oyen. Ojos para ver y no ven, y oídos para oír y no oyen, ¿verdad? Entonces, dice, oscurezcanse sus ojos para no ver. Agobia sus espaldas sin cesar. Agobia sus espaldas. Que les pese la vida. Que les parezca la vida cada vez más tortuosa, tormentosa, con todo lo que quieran adquirir de riquezas, de premios nobles y de la madre que les parió. Dice, y pregunto yo, pregunta Shaul Pablo, ¿es que han tropezado para quedar caídos? ¿Han tropezado para quedar ángeles mensajeros caídos? De ningún modo, sino que su tropiezo ha traído la salvación a los gentiles
para llenarlos de celos. Bien, aquí vamos a ahondar y profundizar. Necesitamos estar atentos. Dice, es que han tropezado para quedar caídos. Eso no es el propósito que quiere Elohim. El propósito no es que quedes como un mensajero caído. Todos los que predican mentiras, abarca esto a todos los que predican mentiras, a todos los que predican cosas caídas, materiales, llenas de herrumbre en todos los sentidos. No, sino que el objetivo es que te puedas levantar, no quedarte caído, sino levantarte para Elohim, ¿verdad? No sucumbas ante la bestia, ese es el propósito. No quiere que te quedes caídos, no quiere que la gente se quede caído o caída, de ningún modo, sino que su tropiezo de ese Israel que incluso nos ha querido o nos ha venido robando la identidad como Israel que vence con Elohim, sino que su tropiezo ha traído la salvación a los gentiles. Esto debía acontecer de esa manera justa. ¿Por qué? Para llenarlos de celos, ¿verdad? Entonces, el tropiezo de Israel nacional o supranacional, ya en este último tiempo, ha traído la salvación para los gentiles. ¿Por qué? Porque siendo que ese Israel usurpador, ese Israel que daba muerte a los profetas, que derribaba los altares de Elohim, ¿verdad? Ese Israel tenía que transmitir en contra de su voluntad, mediante su tropiezo, al mundo. Por ese tropiezo salen en dispersión constantemente. Ya en tiempos de Shaul había mucho Israel fuera que va llegando, ¿verdad? Desde el aposento alto en adelante, en Hechos de los Apóstoles. Entonces dice, claro, ha traído la salvación a los gentiles, ¿verdad? Para llenarlos de celos. Entonces, ese tropiezo de perseguir a los profetas, de no entender las cosas como son, de no identificar lo que es la raíz, ahora vamos a ver, la raíz que sustenta todo el olivo, pues eso a la postre nos dio a nosotros salvación. ¿Por qué? Porque así pudo llegar Biblia a nuestras vidas, así pudo llegar también el mensaje de los discípulos, porque de otra manera no hubiera pasado de las fronteras de Israel. Si hubieran quedado, como han querido hacer siempre con la Torá, se hubieran quedado ahí con la exclusiva de la Torá, haciéndola cada día más imposible, y no hubiera llegado nunca el mensaje de los nutrientes de la raíz a nosotros, las ramas, ni a las ramas naturales ni a las ramas injertadas, no hubiera llegado a nadie. Y si su caída, la caída de ese Israel que mataba y mata a los profetas, o quiere matarlos verbalmente, ha sido riqueza para el mundo, una vez que han salido a la dispersión, de que se le puso punto final a ese Israel, y que ya salió el Israel que sí era, los que no doblaron sus rodillas ante Baal, porque lo nacional sucumbió, y entonces ellos como individuos, ese remanente que sí era, pudo salir a las naciones y predicar. Ahí está. Y su mengua de ese Israel supranacional ha acabado siendo riqueza para los gentiles, su mengua, su menoscabo, su ser cada vez menos, aunque supuestamente ahora gozan de mucho poder, pero en verdad han menguado en cuanto a que ya ni mucho menos la exclusiva de la palabra de poder no está con ellos ni en ellos, ¿verdad? Entonces han ido menguando poco a poco, hasta tal punto que hoy ya se ven como unos malversadores de la Torá y unos restrictores, porque lo que querían era restringir la Torá a las fronteras de Israel, y concretamente a la nacionalidad israelí, ¿verdad? Vamos, circunscribir solamente a quien fuera judío, una Torá, un mensaje.
¿verdad? Ya muy lejos del mensaje de los nutrientes de la raíz, del Mashiach. Entonces dice que no será su plenitud, que no debería ser la plenitud de ese Israel si se arrepiente, ¿verdad? Os digo pues a vosotros los gentiles, nos hablaría el día de hoy. Por ser yo, dice Shaul Pablo, verdaderamente apóstol de los gentiles, hago honor a mi ministerio. Pero nos dice Shaul Pablo, hago honor a mi ministerio, pero es con la esperanza de despertar celos en los de mi raza y salvar a algunos de ellos. Ojo aquí. Dice que quiere despertar celos entre los de su raza. ¿Desde cuándo los celos han sido algo bueno? No, los celos es una amargura de vida, ¿verdad? Pero es necesaria. Es necesaria que el judío que se mueve en vanidad, en la vanidad de sus razonamientos y la vanidad de su mente, por malentender la Torá ya de una manera manifiesta porque viven sin Mashiach, ya le atraigan los celos, pero esos celos no podía procurárselo ningún tontorrón que hablara de estupideces, de dispensaciones y todo eso, sino que tenía que ser, por ejemplo, Shaul, Pablo. Ese sí llamaba celos a los de su nación. ¿Por qué? Porque les atraía con la riqueza de la palabra de poder. Despertar celos en los de mi raza y salvar a algunos de ellos. ¿A cuántos quería salvar Shaul Pablo? Siendo el principal apóstol para los gentiles, pero que quería, dice, es con la esperanza de despertar celos entre los de mi raza judíos. ¿A cuántos quería salvar? ¿A todo Israel? ¿Quería que todo Israel fuera salvo? ¿Quería un Israel supranacional que fuera ya la unión y el despiporre de Tel Aviv homosexual con Jerusalén política y todo unido ahí en... No, esto no era. Dice, salvar a algunos de ellos. Quería salvar a los que habían de ser salvos, al remanente, a esos que no doblaran sus rodillas. Porque sabía que ese era el Israel que merecía salvar. ¿Verdad? Salvar a algunos de ellos. Ahora, Shaul Pablo al día de hoy no tendría ningún interés en salvar a una nación de askenazis que ni siquiera son semitas y que hablan pestes de la Torá y del Eterno bendito sea, porque todo el ministerio del judaísmo es ahora ya ampliamente luciferismo, satanismo, porque vienen diciendo, vienen ahondando en la cábala, en que la buena es la serpiente y todo eso, si ya nos conocemos. Entonces dice, salvar a algunos de ellos. ¿Pero cómo? Enseñándoles el atractivo de la palabra de poder, enseñándoles que es que la Torá no se queda sola, sino que refrenda la Torá y le da más vigencia, más poder, más solemnidad conforme va avanzando el Tanaj, los profetas, hasta el libro de Apocalipsis. Ya es una delicia, conectándolo con la Torá. Pero claro, así sí se le llama celos, pero hablándoles de dispensaciones, ¿qué celos les ibas a procurar? O es más, o diciéndoles que de todas maneras, luego al final, todo Israel va a ser salvo, aunque sean maricones, o aunque sean pederastas, o aunque sean lo que sean, que al final todos iban a ser salvos, pues entonces, ¿qué esperas? ¿Qué arrepenticierto puede haber? ¿Qué alma puede despertar de ahí? ¿Verdad? Cuando aparte no les dejan leer Daniel, no les deja leer el del siervo sufriente de Isaías, ¿cuándo iban a despertar? Digo, dentro del judaísmo, no les dejan ni las profecías de Daniel de las 70 semanas, ni el siervo sufriente de Isaías. Entonces, ¿cómo iban a despertar? Entonces dice, porque si su rechazo ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Si su rechazo no habla de que ellos hayan rechazado al Mashiach, sino de que el Mashiach los ha rechazado a ellos porque no los quiere ver ni en pintura. A ese Israel que no es. Quiere sacar al remanente que es, a la oveja perdida, pero no quiere ese Israel que da muerte a los profetas.
Vamos, si Elías los maldice, David los maldice, pues el Mashiach los maldice también, por supuesto que sí. El primero en maldecirlos. Entonces está hablando del rechazo del Mashiach a ellos. Ese rechazo del Mashiach a ellos, por ese rechazo del Mashiach a ellos, vino la reconciliación del mundo. Esto es, pudo anunciarse el mensaje a nosotros, los gentiles. Entonces dice, ¿qué será su readmisión? La readmisión de que el Mashiach vuelva a contar con ellos, con ese remanente, una vez hayan hecho Teshuvá, arrepentimiento. ¿Qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos, de todos? Eso es lo que quiere el Mashiach. Despertarnos a todos, resucitarnos a todos, de muerte a vida, de tinieblas a luz. Para eso vino. Dice, y si las primicias son Kadoshim, son santas, también la masa. ¿Qué quiere decir esto? Que si el remanente que sale, que sobrevive de la quema de un Israel supranacional, si esas primicias, si esos mensajeros, si esos discípulos, si esos talmidim son verdaderamente Kadoshim, santos, y enseñan la grandeza de la palabra de poder, también van a masificar esa Kedushá, esa santidad. ¿Por qué? Porque, digamos, les va a hacer en orden inverso lo que hace la levadura, que es que impregna toda la masa. Pero en este caso habla de la santidad, de la Kedushá, de la diferencia. Cuando las primicias seamos apartadas, somos apartadas, porque tomamos del Mashiach, también lo va a ser esa masa restante que se la ha pasado negando al Mashiach, pero que nosotros poco a poco vamos contaminando de buena manera, porque le hacemos ver la grandeza de la palabra de poder. Dice, y si la raíz, ahí es de donde tomamos, el Mashiach, la raíz de David, y si la raíz también es santa, también las ramas. Si la raíz es Kadosh, también las ramas. Ahí está, las ramas. Nosotros somos ramas. ¿De dónde tomamos? De la raíz, que es el Mashiach. Que si algunas ramas fueron desgajadas, mientras tú, olivo silvestre, salvaje, no cultivado, ¿por qué? Porque tú no tenías tradición de nada más que de vanidades dispensacionalistas y estupideces cristianas, ¿verdad? Quien más, quien menos, dentro del cristianismo, estábamos cegarrutos, ¿verdad? Éramos silvestres, salvajes, aunque queríamos, nuestra intención era buena, por eso nos conoció de antemano, ¿verdad? Pero, claro, estábamos, pues eso, viviendo en lo salvaje. Fuiste injertado en el lugar de ellos, hecho partícipe con ellas, con las ramas naturales de la raíz, el Mashiach, y de la savia del olivo, que es el Ruach HaKodesh, el aceite de la unción del Ruach HaKodesh. No te engrías contra las ramas, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, si te engríes, sábete que no eres tú quien sostiene la raíz, fíjense, sino que la raíz es quien te sostiene a ti. Así que sigue corriendo, porque no sabes cómo esto va a acabar. Porque tú puedes ser desgajado si no te mueves en los nutrientes de la raíz. Tú puedes ser de nuevo desgajado y aquellos que no eran y que eran los que daban muerte a los profetas y que no entendían las cosas y que eran perseguidores como Shaul mismo, Shaul Pablo, pues esos pueden ser injertados. Así que esto es como acaba, señores. Entonces dice, esto hay que estar atentos a esa circunstancia. Dice, pero dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy bien, las ramas, ese Israel despótico, ese Israel que mataba a los profetas, ese Israel, vamos, puedes hablar todo lo que quieras y te quedas corto, pero fueron desgajadas para que yo fuera injertado, para que se me anunciara el mensaje a mí. Muy bien, por su incredulidad, porque son incrédulos y por eso venden su primogenitura, porque no se creen nada y la vida les parece un potaje, porque no se la creen. Claro, ¿cómo van a entenderla si es que no se la creen? Entonces dice,
Dice, fueron desgajadas para que yo fuera injertado, muy bien, por su incredulidad fueron desgajadas, mientras tú, por la emuná, por la fe, te mantienes. ¿Por qué? Por la fe, por la emuná, por la fidelidad, te mantienes. Te mantienes. No te engrías o no te jactes, más bien teme, respeta. Que si Elohim no perdonó a las ramas naturales, no sea que tampoco a ti te perdone. Así pues, considerad la bondad y la severidad de Elohim. No son dos caras, es la misma. Es la misma. Bondad y severidad. Bondad, dice bondad contigo si es que te mantienes en la bondad. Mantenerse en la bondad. Pero mantenerse en la bondad no de Elohim. Si ahí no hay que mantenerse, si esa bondad va a estar ahí siempre. Lo que tienes que mantener es tu bondad, porque tomas del nutriente que es la raíz buena. Nutriente, ¿verdad? Si tomas de esa bondad, eres bueno, entonces te tienes que mantener en la bondad que aprendes del bueno, del Mashiach, ¿verdad? Luego pueden pues eso, torcer todo lo que quieran, diciendo que no hay bueno ni un uno y todo lo que quieran, pero esto es así. Dice, si es que te mantienes en la bondad. Si no, si te sales de ser bueno, si te sales de la bondad, ¿verdad? Y avasallas a los profetas porque te dicen la verdad y te conspiras contra ellos y todo eso, dice, si no, tú también serás desgajado. En cuanto a ellos, ¿verdad? Si no te mantienes en la bondad, tú también serás desgajado. En cuanto a ellos, si no se obstinan en la incredulidad, porque fíjense que son obstinados, pero lo tienen fácil, porque es que dejen de ser obstinados. Fíjense que hasta eso, si es que Elohim no está lejano de nadie. Entonces dice, si no se obstinan en la incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Elohim para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre, que eras por naturaleza, que no había ahí versación de nada, que no había ahí estudio de nada, porque no comprendías nada y era todo un potaje ahí, que no podías entender, porque no éramos naciones cultivadas en el estudio de la Torá, en el estudio de la Biblia, sino que era un manga por hombro que nos enseñaban y que malentendimos todo el tiempo. Entonces, porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre, que eras por naturaleza, para ser injertado contra tu natural, lo natural en nosotros era el salvajismo. Lo natural era poner manga por hombro y entender al revés. Eso es contra nuestro natural. Ahora hemos pasado a un olivo cultivado. Ese olivo cultivado es lo que es Elohim, un olivo cultivado, un olivo que toma de la rica savia del olivo y que el aceite del Ruach, del Espíritu, del Ruach HaKodesh, llena todo el olivo, ¿verdad? Todo el olivo, dice cultivado, olivo cultivado. Claro, esto Shaul lo ve como un olivo cultivado, porque es que ellos sí hablaban continuamente de Torá y de Torá y de Torá, ¿verdad? Entonces, para él es cultivado. ¿Pero por qué? Porque él llegó donde había que llegar, claro. Si llegas donde tienes que llegar, entonces sí, todo lo anterior te parece que era un buen cultivo, caldo de cultivo que se dice. Entonces dice, con cuánta más razón ellos, según su naturaleza, de que son gente culta, estudiosa, serán injertados en su propio olivo. Y aquí dice propio olivo, utiliza esa palabra propio olivo, con la cual pues quizá no estaríamos muy de acuerdo, pero es que tenemos que remontarnos a cuando dice que lo que él quería en verdad, dice, es con la esperanza de llegar a los de mi raza, dice, pero es con la esperanza, verso 14, de despertar celos. Eso es lo que está queriendo argumentar con todo lo que está diciendo, para despertar celos en los de mi raza y salvar a algunos de ellos. Por eso se expresa de esa manera, diciendo que
le dice su propio olivo, les llama su propio olivo, para llamarlos a celos. Que esto os pertenece a vosotros, que esto es la Torá que siempre habéis tenido en la boca, insensatos, claro. Entonces dice, pues no quiero que ignoréis, hermanos, este ministerio, no sea que presumáis de sabios, el endurecimiento o endurecimiento parcial que sobrevino a Israel, parcial porque no fue total. Hubo unos discípulos que sí creyeron. A Israel, que sobrevino a Israel, durará hasta que entre, aquí dice la totalidad de los gentiles. Craso error. Error de traducción, manifiesto. Muy maluco, porque lo que dice aquí es la plenitud de los gentiles, es muy diferente. Por eso el tema de hoy es entender lo que es la plenitud de los gentiles. No es la totalidad de los gentiles, porque si no, ya nos metemos en un entendimiento cabalístico del tikkun olam, de la rectificación del mundo que quiere hacer el judaísmo. No. Si no hay que hacer ninguna rectificación del mundo. Si lo que hay es que ver quiénes son la plenitud de los gentiles, entender lo que es la plenitud de los gentiles, porque una vez tú entiendas lo que es la plenitud de los gentiles, por la cual dio su vida al Mashiach, entonces vas a entender lo que es ese Israel que va a trascender. Y ahora verán, van a verlo ya. Dice, hasta que entre la plenitud de los gentiles, es decir, lo mejor, lo más granado, la selección de Israel, de los gentiles. Dice, y así todo Israel será salvo. ¿Y qué tiene que ver que todo Israel sea salvo con que la plenitud de los gentiles entre? Porque la plenitud de los gentiles, su plenitud, su madurez, la madurez de los gentiles, es Israel. Por eso todo Israel está siendo salvo, ¿verdad? Los que habían de ser salvos, ¿verdad? No los que maldijo Elías y los que maldijo David, esos no. Pero aquí es ese Israel, el que vence, el que en verdad le da nombre, el que vence con Elohim, ¿verdad? Por eso estamos de pie, 12.000 de cada tribu, sobre el monte Sión. Y entonces dice, y así todo Israel será salvo, como dice la Escritura, vendrá de Sión con sádic de justicia, el libertador alejará de Jacob las impiedades. ¿Cómo? Desgajando. Y no teniendo miramientos en desgajar ramas naturales o ramas injertadas. Si él no tiene miramientos, si es que él lo hace con justicia, con equidad, con sedaká. Entonces por eso quita de Jacob las impiedades. Y esta será mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados. ¿A base de qué? A base de desgajar lo que no es. Lo que no es, dejarlo fuera, para que se nutra solamente lo que es, tomando de la raíz, de los nutrientes de la raíz, que es el Mashiach, para que todo el tronco del olivo se empape y fructifique en nosotros, que somos las ramas. Entonces dice, en cuanto a la buena nueva, son enemigos para vuestro bien. Esto sería aplicable aún en nuestros días, porque por causa de la buena nueva han venido siendo enemigos para nuestro bien. Porque nos lo habían puesto difícil. Nos lo habían puesto difícil en el sentido de que han sacado los judíos, ese Israel que atentaba contra los profetas y sigue atentando, han sacado doctrinas de todo, filosofías de todo. Bueno, pues la literatura más extensa quizás sea la judía, imagínense, hasta psiquiatría, nos vino Freud, nos vinieron, pues eso, lo que fue el río del dragón que arroja por sus fauces, ¿verdad? Entonces, pero es para nuestro bien, fue para nuestro bien, porque hemos sabido responderles y así darles testimonio, incluso a ellos mismos. Y dice, pero en cuanto a la elección, amados en atención a sus padres. Eso ya no sería aplicable hoy, porque los padres de estos askenazis no son ni siquiera Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, que los dones y la vocación de Elohim son irrevocables. Aquí hay otro malentendido clamoroso, que después de todo lo que está enseñando Shaul, que es contrario a sacar esta conclusión que les voy a citar ahora, porque leen los dones y la vocación de Elohim son irrevocables y ya con eso quieren tomar licencia de que aunque el predicador medre de una manera deshonesta,
aunque el predicador sea un pederasta, o aunque el predicador sea un homosexual, o aunque el predicador sea, el pastor sea un sinvergüenza en todos los sentidos, se dice que claro, como los dones son irrevocables, pues que puede seguir predicando, le dan licencia con esto. Si es lo contrario lo que está diciendo Shaul Pablo, pero claro, eso no lo pueden entender porque son sacerdotes de Baal, tal cual. Entonces no pueden entenderlo, no son ese Israel, son ese Israel maldito, ¿verdad? Entonces no van a entenderlo, porque lo primero que tendrían que entender es que no va a tener miramientos en desgajarte si no te mantienes en la bondad, si no eres bueno, si no irradias y vibras en la bondad, en los nutrientes de la savia y del olivo, de la raíz de los nutrientes, que es el Mashiach, ¿verdad? Y renuncias al Mashiach con tus obras, porque no admites la bondad, ni los nutrientes de la raíz, que es el Mashiach, ni la savia del olivo, que es el Ruach, que es lo que te mantiene de verdad como bueno, ¿verdad? Para dar testimonio. Entonces, lo entienden del revés, nuevamente, ¿verdad? Y no nos entretenemos más ahí, pero es que lo entienden todo clamorosamente del revés, y lo que intentan con esto es darle licencia a los pecados de los pastorados, cuando lo que te está explicando es exactamente lo contrario. Vas a ser desgajado, te llames como te llames. Eso es todo el discurso de Shaul Pablo aquí. Te llames como te llames o tengas los títulos que tengas. Si echó a las mismas ramas naturales que era Israel, ¿qué no hará contigo? Que eres un salvaje. Y todo en ti son salvajadas. Bueno, entonces dice: en efecto, así como vosotros fuisteis en otro tiempo rebeldes contra Elohim, nosotros los gentiles, mas al presente habéis conseguido misericordia, Rajamín, a causa de su rebeldía de ellos. De la rebeldía de ellos, de ir contra el Mashiach, de ir contra el Ruach, contra el aceite de la unción, de no entender, de no ser bondadosos, de no tomar de la bondad, de perseguir a los profetas. Pues por esto hemos alcanzado misericordia. Así que toda rabá, gracias podemos dar de que existan los estúpidos que existen hoy predicando en supuestas raíces hebreas. Gracias tenemos que dar. Ahora, pero esto no es para que se quede así, esto es para que acontezca de esta manera, no para que le llamemos estúpidos y nos olvidemos, sino para que acontezca de esta manera. Esta es la voluntad de Elohim. Así también ellos al presente se han revelado, han sido tan estúpidos de no mirar las cosas como son, de torcerlo todo, con ocasión de la misericordia otorgada a vosotros, para que la misericordia otorgada a nosotros tomara ocasión de ser en nosotros. ¿A fin de qué? A fin de que también ellos consigan ahora misericordia. ¿Cómo? De nosotros, que somos los que la hemos adquirido de Elohim, esa misericordia, esa gesed, esa gracia. Entonces nosotros hemos de llevarles también esa misericordia, esa gratuidad que hemos recibido, esa gesed, esa gracia. ¿Cómo? Pues anunciándoles que igual de extraviados que están ellos, errados, también hemos estado nosotros. Y que Elohim puede salvarnos a todos, ¿verdad? Si hacemos teshuvá, si tomamos de la raíz y hacemos teshuvá, confesamos nuestros pecados y nos apartamos. Pues Elohim encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos de misericordia. Sobre este verso habría para hablar largo y tendido. Pero principalmente es esto, lo que acabamos de decir. Elohim encierra a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos de misericordia, porque ha causado que el pecado se vaya acumulando. Y como ha habido siempre una Torá, una palabra de Elohim que no nos ha abandonado nunca, su Ruach, su palabra, se ha ido acumulando, y se ha ido acumulando, pero como ha habido una Biblia, una Torá que nos lo ha dicho lo que era pecado, transgresión de la Torá, transgresión de la ley, ese pecado se ha ido acumulando y haciendo cada vez más visible. Por lo tanto, la teshuvá quedaba más fácil que nunca. Es decir, cuanto más pecado se ha ido acumulando, más fácil es arrepentirse. ¿Verdad? Más fácil es arrepentirse porque es un pecado que se ha acumulado. Entonces, no para que huyas de tu responsabilidad, sino para que precisamente la aceptes, ¿verdad? Pero que yo quiero decir que ahora, precisamente por eso se encerró todo, bajo ese pecado acumulador. ¿Para qué? Para que yo simplemente adquiriendo esa responsabilidad de mis obras y confesando, pues ya adquiera ese perdón
y esa misericordia de parte de Elohim. Para eso lo encerró todo bajo pecado. Dejó que se acumulara pecado de esto, pecado de lo otro, pecado de lo más, de lo de peor nombre, pero ¿a fin de qué? A fin de que reconozcamos, claro, como estamos rodeados de pecado y el pecado ya es abrumador, pues es obvio que ya hay un pecado que es transgresión de la Torah, entonces es más fácil arrepentirte. ¿Entienden? Porque es que el pecado ya atenta contra la vida. Entonces, si quieres vivir, ya es cada vez más fácil ir hacia la vida. ¿Entienden? Oh abismo de riqueza, ahí está la riqueza verdadera. ¿Verdad? ¿Verdad? De sabiduría y de ciencia de Elohim. ¿Dónde está la ciencia? La ciencia no está con los que han llamado científicos, ¿verdad? Ahí no hay ciencia. La ciencia es de Elohim. Cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. Lo que está diciendo aquí Shaul Pablo es que te pasmas cuando intentas sondear la bondad y la rajamín, la misericordia del Eterno, bendito sea, te pasmas. En efecto, ¿quién conoció el pensacierto del patrón? ¿Quién conoció el pensacierto? Bueno, hubo profetas, hubo Nevín, y tú mismo, Shaul, conoces cuál es el pensacierto. Ahora, no vas a conocerlo todo hasta que no se nos dé una mente renovada en un cuerpo transformado. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero que tenga derecho a la recompensa? Nadie. Claro, si nosotros tenemos una recompensa es porque Él nos ha amado primero. Toda la recompensa que nosotros podamos adquirir, porque hay galardones y hay recompensas al final, por supuesto que sí, pero es porque Él nos ha amado primero. Es decir, nosotros no tenemos derecho a la recompensa, ¿verdad? Nosotros podemos incluso reclamar las promesas de Elohim, pero el derecho de la recompensa no lo tenemos. El derecho es suyo, que es quien compró todo, quien hizo correr esta existencia, que es nuestro Mashiach Yahshua. Entonces dice, porque de él, proviene de él la vida. Por él, porque él es el creador. Y para él, todo debe ser orientado para él, porque al final es la raíz la que nos sostiene a nosotros. Entonces todo debe ser para él, para que él goce. Entonces dice, para él son todas las cosas, a él sea la cabot, el esplendor por los siglos de los siglos, emet. Bueno, y ahora sí nos vamos a Apocalipsis 11.2. Apocalipsis 11.2. Y tenemos este verso que dice de la siguiente manera. Dice 11.2. El patio exterior del Mishkan, del santuario, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles que pisotearán la ciudad Kadosh, la ciudad santa, 42 meses. Ese fue el tiempo de los gentiles, ¿verdad? 42 meses, que fue ese dominio gentil del 538 a 1798. Fue el dominio de los gentiles del papado del atrio exterior. Si ellos dominaban el atrio exterior, no se podía entrar al Mishkan, al lugar Kadosh Kadoshim, ¿verdad? Porque ellos dominaban el patio exterior, dominaba quién entraba y quién salía, y tenían vedado a cualquiera que quisiera interrogarse acerca de la palabra de Elohim, ¿verdad? El conocimiento lo tuvieron ahí, como previamente hizo el judaísmo también, lo tuvieron ahí bajo mínimos, ¿verdad? Y solo el clero podía acceder, ¿verdad? Entonces, este fue el tiempo de los gentiles, hasta 1798, 538-1798, el tiempo profético de los gentiles. Ahora ya no es el tiempo de los gentiles. ¿Por qué? Porque hemos entrado en la plenitud de los gentiles. Ahora es el tiempo de que todo Israel sea salvo. ¿Entienden? Entonces, Lucas 21-24, ya vamos a ir acabando. Lucas 21-24. En las máximas que da nuestro Mashiach para el tiempo final, en 21-24 de Lucas, dice nuestro patrón Yahshua HaMashiach,
dice 21-24, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Ahí está. Este es el Israel que maldijo Elías y que maldijo David. Por eso cayeron a filo de espada y fueron llevados cautivos a todas las naciones, que ahí salimos ganando, todo estaba para bien de los que había de ser para bien, para mal de ellos, que por su arrogancia de sus corazones fueron muertos a espada, a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada, ahí está, en Apocalipsis 11:2, que acabamos de leer, que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su cumpliciento, que esto fue 1798. A partir de ahí ya empezamos a entrar la plenitud de los gentiles y en consecuencia ya todo Israel vamos a ser salvos, y eso lo demuestra ya de una manera perfecta 144.000 sellados, 12.000 de cada tribu, que están ahí en pie sobre el monte de Sión, que no adoraron a la bestia ni a su imagen. Entonces, Isaías 10:22, en Isaías 10:22, en Isaías 10:22 dice así, mis preciosos y mis preciosas. 10:22 del libro de Isaías dice, por tanto, esto dice el patrón Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, no temas a Asiria, pueblo mío. 10:22 de Isaías. Por tanto, esto dice el patrón Yahweh Sebaot, no temas a Asiria, pueblo mío, que moras en Sión, aunque te golpee con la vara y levante su bastón contra ti en el camino de Egipto. No, es este, 22. Aquí está, es que hay dos 22 aquí. Dice que aunque sea tu pueblo Israel numeroso como la arena del mar, aunque sea numeroso como la arena del mar, hay muchos que les caen mal a nuestro Mashiach, entonces no los quieren ni en pintura, ¿verdad? Esos que matan a los profetas, esos que derribaron sus altares, por eso es que no les cae bien, no le caen bien a nuestro Mashiach. Entonces dice que aunque sea tu pueblo Israel numeroso como la arena del mar, solo un resto de él volverá. Ahí está. En Romanos 9:27, vamos a Romanos 9:27, en el libro de los Romanos 9, capítulo 27, dice así, dice, Isaías también clama en favor de Israel, aunque los hijos de Israel fueran numerosos como la arena del mar, solo un resto será salvo. Aquí lo cita el propio Shaul Pablo, a lo que acabamos de leer de Isaías, ¿verdad? Eso es así, eso es la constatación, no es ya una maldición, es una constatación, ¿verdad? De que solo un remanente, lo demás sería maldito, ¿verdad? Aunque hemos tratado por todos los medios, siendo primicias, de que toda esa masa se convirtiera en Elohim, hiciera Teshuvah, dejara de perseguir a los profetas, pero ahora ya, incluso con ese pecado acumulado, que sería fácil que despertaran, ¿verdad? Pero si continúan obstinados, pues no van a despertar nunca y se los va a llevar por delante nuestro Mashiach, ¿verdad? Y se va a vengar de esos altares que han estado derribando todo el tiempo, ¿verdad? Y ya por último, Isaías 24, 12 al 14, Isaías 24, 12 al 14, mis preciosos y mis preciosas, 24, 12 al 14, dice, solo queda desolación en la ciudad, con sus puertas heridas de muerte, pues en medio de la tierra, en el centro de los pueblos,
pasará como en el vareo del olivo, como el rebusco de la vendimia. Algunos alzan su voz, vitorean la majestad de Yahweh, lo aclaman desde occidente. 24, 12 al 14 del libro de Isaías, ¿verdad? Que por cierto, aquí se le da en llamar el Apocalipsis de Isaías. Y así lo profetiza, ¿no? Dice, solo queda desolación en la ciudad, en ese Israel supranacional que no ha querido al fin de los tiempos arrepentirse, todavía está a tiempo. Dice, solo queda desolación en la ciudad de los maricas, con sus puertas heridas de muerte, pues en medio de la tierra, ahí está, Jerusalén. En el centro de los pueblos pasará como en el vareo del olivo. Ya no solamente se va a desgajar, sino que se va a varear. Aquí hay tradición de eso, aquí en la tierra de Jaén. Como en el rebusco de la vendimia. Y así será el remanente. Quedará, ¿verdad? Al final, como rebusco, como también dice Isaías, ¿verdad? Pero el llamado es eso, el llamado es amplio, el llamado es que lo encerró todo bajo pecado para que sea más fácil y obvio arrepentirse que nunca, ¿verdad? Y esa es la voluntad de Elohim. Y yo creo que es un mensaje de más satisfacción que cualquier otra cosa, porque estamos ya ante esa plenitud de los gentiles que está entrando, que va a entrar, ¿verdad? Y ese desgajado y ese vareo de quienes se empeñan en linajes, se empeñan en cosas que no son, en doctrinas que no son, en seguir en sus cegueras, en sus falsos altares, derribando y persiguiendo a quien levantamos altar para Elohim en el ministerio, en el mismo ministerio de Eliyá, ¿verdad? Y de David. Entonces, pues hasta aquí esta reflexión, la plenitud de los gentiles está entrando y es el tiempo de que todo Israel sea salvo. Shalom a todos, gracias por las suscripciones y los me gusta. Shalom, shalom, besos y abrazos, shalom.